no tiene espera. Entonces, hermano, ella va a estar ahí en la partecita de atrás. Puede bajar una sillita, perdón, una mesita y puede organizar ahí un puestico para que venda, la autorizamos para eso. Bueno, hermanos, vamos a determinar entonces, con la ayuda del Señor, y el capítulo 2, del verso 1 al verso 16, está hablando acerca del justo juicio de Dios. Del verso 17 al verso final, está hablando acerca de los judíos y de la acción de la ley en la vida de los judíos. Al analizar los pasajes y la determinación del justo juicio de Dios, está hablando primero acerca del no señalar y el no declararnos inocentes. Todos delante de la presencia del Señor no tenemos excusa, ¿cierto que no? Y por eso necesitamos venir ante la presencia del Señor. ¿Para qué? Para escapar de los juicios de Dios, que son determinantes. A partir entonces del verso 5, está hablando acerca de la caracterización de los juicios de Dios, lo que es para los impíos y lo que es para el justo. Y está entonces concluyendo y hablando acerca de los que murieron sin ley. O sea, cómo el hombre, o hay veces uno dice, pero pastor, es que Dios es muy injusto. ¿Usted no ha escuchado esa frase? Pastor, es que Dios es muy injusto. A uno les da más y a otro les da menos. A ¿por qué el Señor no lo ha cortado sabiendo que está malo? Hermano, usted no está como un ente legislador. Los entes legisladores son humanos, pero la legislación divina la tiene Dios en su mano para triunfar, porque Él es el único que tiene el cumplimiento de toda la ley. Él es la perfecta ley. Y por más perfecto que usted sea, en algún momento tiene algún fallo. En esta determinación del cumplimiento de la perfecta ley de Dios, Dios determina entonces de que los que murieron sin ley, ¿qué? Sin ley serán juzgados. Los que murieron con la ley serán juzgados. Y los que están bajo la gracia serán juzgados. ¿Qué nos da a entender esto? Nos da a entender tres aspectos acerca del cumplimiento de la ley. Primero, que es para los que murieron sin ley. Segundo, para los que están bajo la ley. Y tercero, los que están bajo la gracia. Esto nos entiende y nos hace entender de que Dios no excluye a nadie. Y por eso entonces dice que Dios no hace ¿qué? No hace acepción de personas. Para Dios, todos nosotros somos los mismos. O sea que esto nos determina que Dios no es un ser excluyente. No, Dios es un Dios que incluye a las personas en su amor y en su misericordia. Vamos entonces a mirar, porque esto nos lleva a nosotros a Apocalipsis y nos lleva a mirar lo que son los sellos, lo que son las trompetas y lo que son los cáliz de la ira de Dios, hasta llegar a Apocalipsis capítulo 13, que ahí es donde, si el Señor nos lo permite, vamos a enseñar dentro de 8 días, porque ahí nos vamos a demorar un poquito. Todo el aspecto y el panorama de lo que es
Y esto prepara a capítulo 13. Vamos a mirar los 7 juicios bíblicos. El desarrollo de los siguientes contenidos a continuación tienen respuesta según 7 juicios bíblicos. Primero, el juicio del pecado. Segundo, el juicio a la muerte. Tercero, el juicio a Satanás. Cuarto, el juicio a los ángeles caídos. Quinto, el juicio de las naciones. Sexto, el juicio a la iglesia. Y séptimo, el juicio del gran trono blanco. Esto nos está apuntando a nosotros y lo está apuntando a usted de que Dios está cerca y que su recogimiento está en breve. Hablaba yo esta semana con el hermano William, eso fue ayer. Yo creo que ustedes escuchan noticias. El ICA mandó a destruir toda la semilla de algodón de Colombia. Y ya la destruyeron. Mano, toneladas. Y después de destruirla, mandaron a importar una semilla que no sirve para nada. Y cuando importaron esa semilla y se dieron cuenta que no sirve para nada, dijeron, oiga, nos equivocamos. Pero ya no hay semilla de algodón colombiano. Y entonces me decía el hermano, escuché una noticia de que están destruyendo y que va a ser un delito guardar las semillas. Y yo dije, claro, yo sé hacia dónde apunta eso. ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es la alianza? El propósito y el eje temático de eso es apuntalar de que nadie compra y que nadie venda sin tener la marca en la frente o en la mano derecha. Y uno dice, ay, pastor. Cuando uno habla de esto, la gente se consagra. Hay poder. Entonces no voy a tomar Coca-Cola, ni voy a tomar que jabón, yo no sé qué, que esto es del anticristo. No. Hermano, hay cosas y hay cantidad de negocios que se mueven del anticristo. Porque él ya está en acción. Eso no nos hace a nosotros daño. Lo que nosotros debemos entender es tener nuestros pies fundamentados. ¿En quién? En Cristo. ¿Por qué? Porque el que no esté fundamentado, entonces va a decir, pastor, entonces yo ese día no me voy a dejar marcar. No se marque mío, porque ya está perdido. Porque ya la iglesia fue recogida. El recogimiento o la diáspora de la iglesia no va a ser aquí, sino arriba, en los cielos. El recogimiento de Israel va a ser en Jerusalén. Ahora hasta se está hablando de la diáspora africana y que yo no sé qué, están en Cali, ahora van a ir a Cartagena. Pero hermano, el recogimiento de esta iglesia no va a ser aquí, va a ser allá. Seguimos. Ahora vamos a desarrollar nuestro mensaje. Primero, el justo juicio de Dios o el juicio de Dios al pecado. Esto hay que entenderlo y hay que analizarlo. Este juicio al pecado se originó en el huerto del Edén. Estaba analizando hace días acerca de unas raíces o de unas semánticas de la palabra huerto. Y parece ser que en el huerto
los hombres tenían una disposición frente a lo que hoy nosotros tenemos, que no lo tenemos. La mujer que pecó inmediatamente fue castigada. ¿Y su castigo fue cuál? ¿Ah? Dar a luz. ¿Ah? ¿Cuál fue el castigo? Esos dolores es un propósito del castigo de Dios. Pues Señor, ¿pero por qué? Y al hombre también le dio una determinación o una consecuencia a ese pecado. ¿Cuál fue? Sí, Señor. Hombre, yo tanto luchar la vida, mi hijo, y tiene que lucharla. Porque eso lo hemos heredado de nuestros padres. En el huerto del Edén, huerto significa jardín pequeño. Esa era la semántica que encontré. Huerto significa jardín pequeño. Pero Edén se transcribe del hebreo al español como delicia perfecta o lugar de encuentro con Dios. Y el hombre entonces, cuando pecó o desobedeció, esta primer pareja salió de ese encuentro primario con Dios. Y Dios entonces les había dicho: mas del árbol del bien, de la ciencia del bien y el mal no comerás, porque el día que comieres ciertamente morirás. Hermano, ese es un juicio. El pecado es un juicio. Y la consecuencia del pecado es la muerte. Por eso, amable amigo, usted que está en pecado debe entender que el resultado de ese pecado es la muerte. Y todo el que esté desobedeciendo. Ahora, ¿cuáles son los resultados de la desobediencia de ese pecado? Primero, el pecado separa al hombre de Dios. Isaías 9:2. Vuestros pecados han hecho separación entre vosotros y vuestro Dios. Cuando alguien peca, desafortunadamente, hermano, se separa de Dios. Segundo, el pecado afecta el mundo entero. Eclesiastés 7:20. O sea que la afectación del pecado no es simplemente en Colombia, no es simplemente en Europa, no es simplemente en Asia, es en todo rincón de la tierra. Hay hombres pecando, hay gente tomando licor, fumando droga, haciendo el pecado. Y no solamente los colombianos, de todo, hermano, de toda posición, de todo color, de todo pensamiento, de todo género, hermano, están en contravía de Dios porque han desobedecido. Tercero, la humanidad quedó destituida. Esta destitución es una palabra que se utiliza como archa o arpía. De ahí entonces se deriva la palabra arpía, que es arrebatar. El enemigo ha arrebatado al hombre sus ideales, sus propósitos, y la humanidad quedó destituida de esos valores. Ahora, a usted no le interesa si hay alguien desangrándose en la calle. A usted no le interesa si una mujer está en el bus y está en embarazo y que ella esté de pie. O que una ancianita. Yo hay veces me he ido así en bus y uno ve ¿cómo se dice esa palabra? Sí, pero hay como otra palabrita, que somos como tan insensibles.
¿Cómo tan insensibles? Y mire, estos días estaba yo caminando y en medio de un solazo y de un cúmulo así de basura, había un habitante de la calle abriendo bolsas. Hermano, esto parece ser feo lo que voy a decir, pero es una realidad. Hermano, y empezó a abrir y había unos papeles higiénicos. Y él los separaba. Y de esos papeles empezó a sacar unas yucas y unas papitas. Hermano, y empezó a comerse eso. Dije, Dios mío, ¿dónde está el Estado? O otra cosa, hermano, ahí es donde muchos piensan, ¿dónde está Dios? ¿Cierto? Y parece que Dios fuera como inhumano y como que nos haya dejado. No, es que el hombre se quedó destituido, está desprovisto de esa autoridad, hermano, y por eso el enemigo se burla de él 1, y 2, y 3, y 4, y 5, y 6, y 7, y las veces que sean, hermano, porque no tiene esa gracia soberana. Pero cuando venimos a Cristo, hermano, nos afianzamos a esa gracia y le decimos al Señor, Señor, no son por nuestros méritos, sino por la obra tuya, lo que has hecho tú allá en la cruz del Calvario. Cuarto, la palabra nos afirma y nos dice que la paga y el salario del pecado es la muerte. Esto nos lleva a entender o nos explica, hermano, que la salvación es para todos. Sí, es verdad, es para todos, porque Él no quiere que el hombre proceda, que se vaya sin la gracia de Dios, sino que venga a la fuente de Dios y obtenga, hermano, el oportuno socorro. Por eso, hermano, muchas veces uno cuando predica, debe predicar con pasión, con enamoramiento, con alegría. ¿Por qué, hermano? Porque estamos frente a un auditorio, frente a una cantidad de personas que están viviendo, una cantidad de personas, y que de pronto puede ser el último momento que Dios les está dando. Por eso, hermano, debemos llevarlos a Cristo para que Dios haga algo. ¿Qué hizo Dios para salvar al hombre? Hermano, sin quebrantar su ley, sin ser justo, sin ser un juez. Miren, verdad que ciertamente moriremos, pero Dios ama a la humanidad. En su infinita misericordia, Él utilizó un método, un remedio, y es mandar a su Hijo Jesucristo, mandar ese velo de carne, hermano, para morir por nosotros en la cruz del Calvario y ser el sustituto de nuestros pecados. ¿Sabe por qué? Porque Él pagó la multa de nuestros pecados. Cuando nosotros, hermano, íbamos en contravía de Dios, hermano, Dios dijo, yo pago por ellos y los rescato a ellos. Y aunque no tengan un valor, yo les doy el valor que ellos merecen. Alguien de los que está aquí merecía estar aquí. Alguien de los que está aquí merecía conocer a este Dios tan maravilloso. No, hermano, Él nos salvó a nosotros, yo no sé por qué, pero yo lo único que le digo es que lo llamó a usted y me llamó a mí por su infinita misericordia y nos salvó sin quebrantar su perfecta ley, porque Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Por eso Salmo 85:10 dice, la misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. Este salmo es un salmo mesiánico que ratifica la misericordia y el poder de nuestro Dios. Ahora, segundo juicio, el juicio a la muerte. Cuando una persona muere,
es juzgada inmediatamente. Vamos a analizar un texto y es Hebreos 9:27. Dice: y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez. Y después de esto, el juicio. Si este juicio se lleva a cabo cuando una persona se muere en ese mismo instante, para saber si esa persona va para cuál lugar. O sea, hermano, este texto nos lleva a nosotros a vislumbrar cuál es el destino del hombre sin que el hombre, hermano, sin que el hombre muera. Ya uno sabe para dónde va. Pero cuando el hombre muere, ese resultado o ese indicativo lo lleva para esta balanza o lo lleva para esta balanza. Y ya no hay escape, ya no hay reversa, ya no hay manera de decir, pastor, es que yo hoy, ahora sí me voy a consagrar, ahora sí voy a ayunar, ahora sí voy a buscar la presencia de Dios, ahora sí. Ya no, ya no. Por eso debemos escuchar atentamente la voz de Dios. Esto nos lleva a decir que el juicio de Dios es según su conducta y su comportamiento, porque no es quien lo juzgue, sino Dios quien lo juzga. ¿Sí me hago entender, hermano? Hay veces nosotros señalamos y el texto que habíamos citado dice, hermano, que hay veces juzgamos mucho. Pero ¿quiénes somos nosotros para juzgar a otro? Oiga, mire, es como un ciego que le diga a usted, oiga, no vaya para allá. ¿Qué va a saber él? Oiga, cuidado con ese hueco. No sabe. Nosotros debemos entender, según el texto, mire el texto que dice, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras, o sea, conforme a su conducta, conforme a su comportamiento, conforme a su vida cristiana. ¿Por qué? Porque mire, hermano, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace el cuestionamiento de juzgar? Declarar un inocente o declarar un culpable. Y muchas veces en derecho hay personas que son inocentes, pero los están declarando culpables. Y hay culpables, ¿cierto? Y hay culpables que son inocentes. Esto nos lleva a nosotros a entender que muchas veces nuestro comportamiento está radicado en un comportamiento visible. Es el público, el que nosotros mostramos a los demás, hermano, hermana, ¿qué más? Pero ¿qué hay dentro de nosotros? Y ese comportamiento es lo que los psicoanalistas lo llaman como el superyo. El lugar secreto donde está ese búnker o donde está ese témpano de hielo guardadito por allá que nadie lo conoce, pero que sí el Señor lo puede conocer en su óptica y en su visión espiritual para revelar, hermano, en el día de Dios todas las cosas. Ay, Señor, pero es que
ese hermano como era consagrado, ay esa hermana, ay ese hermano, y otros que no parecían ser, fueron. Nuestra conducta y nuestro comportamiento debe valer y tiene un peso, hermano, ¿para qué? Para no ser condenados. Ejemplos bíblicos, el rico que rechazó a Dios en la tierra. ¿Y cuál fue su destino? El castigo, el Hades, el infierno. San Lucas capítulo 16, el verso 23. Este hombre, hermano, que lo tenía todo y Lázaro que no tenía nada, es una contraparte. Por eso nosotros debemos entender, hermano, y buscar la presencia del Señor para no aislarnos de su presencia. Por eso la invitación del Señor, hermano, que usted pueda vencer, pueda batallar, pueda luchar en su vida espiritual y recordar, hermano, que estamos aquí en esta tierra, estamos de paso, estamos transitoriamente, pero nuestra ciudadanía está arriba en los cielos. Esto nos hace entender a nosotros que el juicio a la muerte está determinado en las manos del Señor. El Señor es el que venció la muerte y seguirá venciendo la muerte. Algunos están muertos, algunos no merecían, hermano, estar viviendo en esta vida, pero el Señor desnudó su santo brazo y lo alcanzó a usted y me alcanzó a mí y nos rescató, hermano, e hizo a esa muerte y le hizo vencer a esa muerte que estaba en contravía de nosotros, a que nosotros pudiéramos estar en las manos del dulce y amante pastor. Diga gloria a Dios, diga gloria a Dios. Ahora, el juicio a Satanás es probablemente que Satanás fue juzgado por Jesucristo. Cuando descendió, esto es lo que dicen algunos teólogos. Escuchen bien esto, que esto es de interpretación. San Mateo capítulo 12, el verso 40. Analicemos este texto, que es un texto, hay veces como de mucha controversia, hay veces, pero pastor, explíqueme este texto, cómo enseño este texto. San Mateo capítulo 12, el verso 40, la palabra del Señor nos dice de la siguiente manera: como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Y dice: y los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron por la predicación de Jonás. Y en este lugar hay alguien que es más que Jonás. Hablando entonces o determinando, porque ya estos textos nos está hablando acerca de la soberanía de Dios. ¿Qué es lo que yo quiero referirme aquí? Hay algunas personas o algunos teólogos que dicen que Satanás ya ha sido juzgado. Hay otras posturas que dicen que Satanás va a ser juzgado. Y eso es lo que nosotros debemos entender y lo que la iglesia debe entender, que Satanás va a ser juzgado. El juzgamiento de Satanás va a ser ¿dónde? ¿Ah? ¿A dónde va a ser el juzgamiento de Satanás? Pero antes de que llegue al lago de fuego. Bueno, antes él va a ser apresado, pero después va a ser suelto. ¿Ah? Él va a ser juzgado en el juzgamiento del gran trono blanco.
donde el Señor mostrará los actos y el resultado de sus consecuencias a todo ser viviente, arriba en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. ¿Qué nos implica esta postura o este pensamiento teológico? Hermano, arriba en los cielos, ¿por qué? Porque los ángeles también serán juzgados. Y serán juzgados conforme a mi evangelio, dice el Señor. Y el Señor entonces mostrará la limpieza que en ellos hay. ¿Por qué? Porque en los cielos han habido contrataciones o rebeliones, según lo que dice Ezequiel capítulo 28. Ezequiel capítulo 28 muestra de que hubo una rebelión en los cielos, donde unos seres, especialmente, ¿cuál? Luzbel, ¿cierto? Ángel de luz, se rebeló y se llevó la tercera, cuarta parte de los ángeles para hacer mal. Y ellos no fueron, ellos fueron lanzados, fueron quitados de la presencia del Señor, porque el Señor no permite de que ellos ya ministren la adoración y menos ministren las cosas para las cuales fueron creados o los propósitos por los cuales fueron diseñados. Ahora, en la tierra, el hombre no fue diseñado. Escúcheme bien esto, hermano. El hombre no fue diseñado para el juicio. Pero, el texto dice, pero, por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Vuelvo y repito, Romanos 2:5. Pero por tu corazón no arrepentido atesoras para ti mismo ira. Hermano, eso es como cuando una persona hace un delito. Ira, y más ira, y más ira, y otra. Mijo, pero cuando lo cogen, se la aplican toda. Y hay veces nosotros decimos, pero pastor, Dios, ¿por qué es tan injusto? A unos le da más, a otros les da menos. ¿Por qué hay pobres? ¿Por qué hay ricos? Hermano, eso lo determina, y ese es un pensamiento teológico que ha surgido a través del tiempo, que se llama la teología de la liberación, enmarcada por los alemanes, enmarcada por Rusia, enmarcada por muchos pensamientos, por muchas posturas, y de ahí surgen pensamientos dogmáticos como los jesuitas, que son el brazo izquierdista de la religión católica. Liberación de los pobres, un Dios revolucionario, un Dios que pelea por el pobre, un Dios que hace lo imposible, un Robin Hood. No, señor, este no es un Robin Hood, este es el Dios todopoderoso, que usted debe salir de esa consecuencia. ¿Por qué? Porque el hombre que está pecando está atesorando y atesorando y atesorando y atesorando y atesorando, hermano, ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Dios es justo y en su justicia lo demostró. ¿Cómo lo demostró, pastor? Sí, señor. ¿Cómo lo demostró? Cuando él salió a contratar obreros, a unos lo llamó a la hora primera, a otros lo llamó a la hora tercera, a otros lo llamó a la hora 11. ¿Y qué pasó con todos esos obreros? A cada uno le pagó según lo que él convino. ¿Qué nos enseña esto? ¿O qué alegoría
o qué ejemplo de demostración conforme a su soberanía nos enseña esto acerca de su juicio, acerca de su determinación con el hombre? Hermano, que Él es dueño y Señor de esta iglesia y es dueño y Señor de esta tierra, y que como Él conviene, Él hace las cosas. Él quiere salvarlo a usted. Él quiere salvarla a usted. Pero pastor, pero es que mire, yo no tengo una casa, yo no tengo esto. El Señor, porque yo que estará pagando. Hay veces nosotros nos ponemos como en una, discúlpeme que no voy a ser grosero, pero voy a ser tajante. Hay veces nos ponemos como en contravía de Dios, como a ser más adelantados que Dios. Espérese, hermano, que Dios tiene reservado para usted grandes bendiciones y usted debe lucharlas, hermano, y batallar por lo que Dios ha prometido y lo que Dios tiene reservado para usted. Entonces, hermano, cuando en ese gran trono blanco el Señor juzgue a Satanás y a sus ángeles, también echará ¿a quiénes? ¿A quién echará allá? Hábleme en duro. A los que no le creyeron, a los que no obedecieron a su voluntad. Por eso, hermano, ese juicio no fue diseñado, pero Satanás no se quiere ir solo. Él no se quiere ir solo. Él estará tratando de agarrarlo a usted, sea de una mano, sea de un pie, sea de la corbata o sea de la camisa. Pero hermano, ahí es donde nosotros, dice la carta a los hebreos, despojémonos de todo peso y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, porque el que ha prometido estar con nosotros es bueno. Y si Él ha prometido estar con nosotros, nosotros le vamos a dar a Él la gloria, la honra y la alabanza y la soberanía, porque Él ha prometido estar conmigo. Amigo, amiga, yo quiero finalizar aquí, porque de verdad que no voy a poder terminar. Quisiera terminar, pero no voy a poder. Quisiera decirle, hermano, y concluir con un texto. Estaba mirando aquí un texto en el libro de Apocalipsis. Libro de Apocalipsis, capítulo 20. Vamos a ver si... Quiero, hermano Gerson, por favor, ayúdeme ahí. Sí, Apocalipsis capítulo 20, el verso 11. Dice... Ya esto es un cumplimiento final. Y dice el juicio ante el gran trono blanco. Y vi un gran trono blanco, y el que estaba sentado en él, y delante del cual huyeron la tierra y el cielo,